motos de Porky hasta el día de hoy pues no vemos ninguna de las promesas cumplidas. Ya va más de un año ya este sujeto al frente de la alcaldía de Lima. Con eso vamos a profundizar, porque al parecer sí hay buenas gestiones para comprar celulares, para comprar plan de datos, para comprar árboles con precios exorbitantes, para comprar pastelitos y juguitos, pero no hay una buena gestión que por lo menos garantice una compra que es parte de una promesa de campaña, pues para la seguridad ciudadana, ¿verdad? Motos para que los serenos pues tengan facilidades de transporte y para que estén patrullando constantemente nuestra comuna. Sin embargo, pues vemos una ineficiencia completa en la Municipalidad de Lima. También vamos a hablar acerca de Montesinos, porque ahora resulta que el Poder Judicial de la dictadura, en dictadura, anda absolviendo a este asesino y genocida, pues de diferentes casos en donde se les ha imputado, no tan solo a él, sino a los altos mandos del ejército y de las Fuerzas Armadas de la época de la dictadura del 92, ¿no? Y también vamos a hablar acerca de Toledo y el caso Ecoteva. Todo y eso vamos a profundizar un poco más. Regresamos aquí con la Zairita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos de vuelta. Bueno, primero aprovechar para pedirles que compartamos lo más que se pueda este programa. Hacemos un gran esfuerzo en cooperación con Nacional TV Perú. Y bueno, deseamos llegar a cada vez a más personas para que también conozcan la otra cara de la moneda, la otra cara de la noticia y tengan un análisis humilde, por supuesto, desde nuestra perspectiva popular, de nuestra perspectiva de pueblo, ¿no? Una interpretación y un análisis de la coyuntura política, económica y social que venimos atravesando. Sobre todo en estas épocas que es tan complicado y tan difícil, porque tenemos una coacción prácticamente permanente por todos lados, por todo el aparato estatal y por todos los poderes fácticos de este país, porque son los poderes que gobiernan tras de las sombras, el poder económico, el poder mediático, y que finalmente manejan una sola narrativa. Nosotros queremos darle una vuelta a esa narrativa que en realidad es una falsedad, ¿no? Son retóricas, mentiras, y bueno, es momento de que un programa y un canal no alineado a la dictadura pues desmonte todo eso y llame a la población a utilizar los criterios y a utilizar más que nada la razón, porque simplemente no es muy difícil ver claramente lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el programa porque en el Perú, ya ustedes saben, estamos iniciando un nuevo año, un año de un gobierno que ha decidido consagrarse a raíz de balas, a raíz de represión, a raíz de la fuerza, a raíz del genocidio. Y bueno, hasta el día de hoy lo sostienen experpentos como el señor que estamos viendo en pantalla, Rafael López Aliaga, que fue uno de los primeros de una de las primeras autoridades o malas autoridades en salir a respaldar el genocidio desatado por el gobierno de facto de Boluarte, ¿no? Entonces, este señor que representa a la extrema derecha en el país, que representa a esa derecha rancia, a esa derecha inescrupulosa, soberbia, chorada, negligente, porque hay que decirlo, este sujeto es un negligente, no se da cuenta o no quiere darse cuenta de lo mal que le estamos pasando todos los limeños y las limeñas a raíz de su inoperancia, a raíz de su soberbia, a raíz de su fascismo expresado en todos los niveles y por todos los poros, ¿no? Entonces, en una inflación galopante, en una inflación que ha cerrado con el 3.24%, en donde prácticamente una inflación acumulada progresivamente durante los últimos 3 años que llegan al 21%. Eso significa que nuestro poder adquisitivo, nuestro poder de compra con respecto a los nuevos precios del mercado, tienen un déficit del 16.7%. Es decir, nosotros ya no podemos comprar lo mismo que comprábamos hace 3 años, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos salarios congelados, sobre todo cuando estamos en medio de un desgobierno que no regula nada, que no subsidia nada, y muy por el contrario, que es monigote de este mercado de monopolios y oligopolios y de holdings empresariales, que no son que otras personas que la casta empresarial peruana, la oligarquía peruana, y que finalmente ellos deciden cuánto usted y yo vamos a pagar, ¿no? Porque finalmente ellos no van a chocar con sus ganancias. Y es por eso que la inflación no la pagan ellos.
la pagamos nosotros, los pobres, los trabajadores, las amas de casa, lo pagamos la gente de a pie que viene siendo víctima permanentemente de este sistema y de este gobierno. Entonces, en una inflación galopante tenemos ahora que también lidiar y convivir con una autoridad tan mediocre y con este ignorante, ¿no?, de alcalde de Lima que tenemos. Y es que la jefa de logística de la Municipalidad de Lima, la señora María Sala Bermejo, anunció que la compra de las 4.000 motos para luchar contra la inseguridad ciudadana se ha perdido. Así que vamos a mostrar la foto de las pérdidas de las motos, porque, a ver si lo podemos ir acercando, porque pues a Porky le interesa 3 pepinos la comuna. Y bueno, finalmente cuando tenía que por lo menos salirle algo bien para que, bueno, justifique su trabajo de todo un año, bueno, resulta que se le cae el proceso de compra. Entonces, a pesar de tener incluso el apoyo de las Naciones Unidas a través de su oficina de servicios y proyectos, la compra de estas motos se han caído. Y no hay más postores, señores. Entonces, nadie cumplió los términos de referencia que pidió la municipalidad. Y ahí estamos viendo justamente las fotos de las empresas que postularon. ¿Ok? Ahí vamos a ver la foto de las empresas que postularon. A ver si lo podemos un poquito... a ver un poquito, por favor, saquémoslo. Ahí está. Crossland, Automotriz SAC, Consorcio Pana Autos Grupo Pana, Consorcio Sukimotor, Casa Concesionaria SAC. Y bueno, ahí vemos los resultados de la evaluación técnica, ¿no? No cumple, y finalmente este consorcio Sukimotor SAC cumple, pero que finalmente se declara pues desierta esta compra y no se decide ejecutarla, ¿no? Y bueno, entonces pues la paupérrima gestión, ¿no?, de López Aliaga, que en realidad nos preguntamos cuándo tendrán listas las benditas motos, ¿no? ¿Cuándo tendrán listas las benditas motos? Porque hasta el 15 de enero es la postulación de empresas, es decir, otra convocatoria para esta postulación, y según nuevo calendario pues de entrega, en los 150 días posteriores, o sea, más o menos calculando, en junio se haría una entrega de 400 motos, ¿no? Y luego se irán entregando por puchos, y estamos hablando desde que cada cierto tiempo, cada cierto mes se harán las entregas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo algunos cuadros, ¿no?, donde dice el tipo de motocicleta lineal, hasta 150 días calendarios, 400, hasta 360 días calendarios, 800, o sea, más o menos, si son 800 por año, me parece, ¿no? Por día. Ok. Entonces estamos viendo que finalmente pues las entregas de estas motos han quedado todavía para el futuro, para un proyecto a largo plazo, y ya pues simplemente porque ha quedado pues como el mediocre del año, ¿no? Si este sujeto se quejaba, ¿no?, y lloriqueaba en el tiempo del presidente Castillo, cuando él era presidente de la República y él era un aspirante a candidato de la Municipalidad de Lima, se quejaba, ¿se acuerdan?, por la compra de la URI, andaba lloriqueando en complicidad con los medios hegemónicos, de tildar de ineficiente a el gobierno y la gestión de Pedro Castillo, pues porque no se podía comprar uria y abastecer de esa manera a los agricultores. Pero ¿por qué hay una diferencia, no? Pues en el caso de la uria, recordemos que fue difícil el acceso a esta materia prima, y también fue difícil justamente hacer los costos, porque recuerden que los precios volaron después de la guerra de Ucrania con Rusia, y bueno, eran ellos prácticamente los principales proveedores mundiales, internacionales de la uria, ¿no? Entonces, porque tú no tienes ninguna guerra en este momento que te prohíba comprar motos, ¿no? En este caso las motos pues las puedes importar de cualquier otro país, porque claro, en el Perú no tenemos industria, no podemos ni siquiera pues fabricar un perno, entonces mucho menos vamos a fabricar motos. Pero bueno, este es el sistema y el modelo económico y de subdesarrollo que nos mantienen justamente estos personajes que no tan solo no cuestionan el modelo económico y que nuestro país no pueda fabricar una bendita moto lineal, sino que también son tremendos mediocres e ineficientes que no pueden ni siquiera importar un par de cientos, o en este caso 4.000 motitos.
4.000 motitos lineales que, producto de una buena gestión, si le interesara realmente a Porky comprarlas, bueno, se harían y nosotros ya tendríamos estas motos. Ha pasado un año, ¿cuánto más tiene que pasar? A ver si porque te dejas de quejar y andar quejándote de que toda la culpa la tiene Susana Villarán, que encontraste la municipalidad en bancarrota. A ver, déjame recordarte, Susana Villarán, estamos hablando de hace 2 gestiones pasadas. Y estamos hablando de que ya tu gestión tiene un año, porque recordemos que la que te hereda esa supuesta municipalidad en bancarrota es la de Jorge Muñoz, que llegó con Acción Popular. Así que nada que Susana Villarán tiene la culpa. Aquí hay responsabilidades concretas, se te ha dado ya un plazo, creo yo, suficiente y más que suficiente para que des muestras de la capacidad que dices tú tener. ¿Dónde quedó el empresario exitoso? ¿Dónde quedó el empresario que hace grandes negocios? Si este sujeto no puede ni siquiera lidiar con un proceso de compra de 4.000 motos lineales, ¿cómo hacía Massa una fortuna incalculable administrando los trenes y las vías terrestres concesionando incluso estas vías terrestres y viales del mismo Estado peruano? Bueno, yo creo que no es muy difícil sacar conclusiones y de que este sujeto es un tremendo mediocre ignorante y que ha hecho fortuna de la mala manera. No por muy competitivo, no por muy eficiente, no por muy empresario, sino que hay otras formas de amasar dinero, como por ejemplo cabeceando el Estado, fugando capital y siendo partícipe y cómplice de gobiernos dictatoriales que finalmente, cuando llegó la época de la privatización, fuiste tú uno de los beneficiados, ¿no? Fuiste tú uno de los suertudos que recibió a precio de huevo roto las concesiones de Perú Rey, ¿no? Entonces, estábamos viendo también que este sujeto pues no sabe ni en dónde está parado. Nos metieron el cuento, yo digo nos metieron porque también vivo aquí en Lima y también es parte de la política y de los políticos que están haciendo constantemente política en Lima metropolitana, de denunciar las mentiras, las canalladas, las medias verdades de esta clase de politiqueros que tenemos en el Perú. Resulta que este sujeto gana la municipalidad de Lima, la extrema derecha gana y se impone en la última elección con respecto a las municipalidades y provincias a raíz de propuestas humo, que no son otras cosas que mentiras, estafas. En primer lugar, este ignorante nada tiene que hacer con el tema de la seguridad ciudadana. Eso le corresponde, según ley, según constitución, al Estado, al gobierno, al ministro del Interior, a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público, al Poder Judicial. Ellos son los ejecutores de, finalmente, contrarrestar, combatir y detener la delincuencia. Delincuencia en todos los sentidos, no tan solo la delincuencia común, la de las calles. Entonces, este tremendo mentiroso, ¿no? Este tremendo mentiroso, bocón, ladrón, ignorante, facho, terruqueador, pues nos metió tremenda mentira en la cara de todos los peruanos y las peruanas. Y bueno, no hubo nadie que le dijera, oye, un momentito, ¿qué estás proponiendo tú? ¿4.000 motos para qué? ¿Acaso eso realmente va a hacer la diferencia? ¿Va a acabar con la delincuencia? ¿Acaso tú eres presidente? No, señor. Acá no le meta mentiras al pueblo. Pero no hubo nadie que le ponga el parche. Y es que la compra pues de motos, de chalecos, de cámaras de seguridad modernas en HD, en fin, todos esos elementos que necesita la policía, lo tiene que hacer y ejecutar el gobierno a través de su presidente de la República, a través de su Consejo de Ministros, mediante un plan de seguridad para combatir la delincuencia. Entonces, estas no son funciones ni de los congresistas ni de este tipejo. Háganme el favor, ellos no van a hacer la diferencia haciendo una pose, ¿verdad? Con unas 1.000 motitos atrás, 4.000 o 10.000 motos. Eso no va a hacer la diferencia. Eso no va a hacer la diferencia. Entonces, a este sujeto, este ignorante que en su momento no quería reconocer al presidente de la República, incluso dijo que él había llegado a ser presidente por fraude y que lo llamaba a matar, a morir, presidente Castillo, muérete, ¿no? Una barbaridad que de verdad nos deja a todos pues perplejos, retomando la historia, retomando y volviendo un poco más atrás.
Era justamente al presidente Castillo que le correspondía diseñar las políticas para contrarrestar la inseguridad ciudadana. Pero teníamos este esperpento, conjunto con la banda de criminales del Congreso de la República, que vienen aparateando cual tren de agua, y estuvieron aparateando todo un golpe de Estado contra un gobierno democrático y legítimo. No le permitieron a Pedro Castillo ni siquiera ni diseñar, ni implementar, ni mucho menos decirle basta la delincuencia. No se lo permitieron. Boicotearon su gobierno, no reconocieron su jerarquía, que era el representante de todos los peruanos y peruanas, aunque a él reventase, aunque no le gustase, ¿no? Aunque no le gustase, pero pudo más, justamente esa arrogancia propia de esta derecha rancia, pudo más ese espíritu antidemocrático de socavar nuestra democracia, de incluso llegar a decir que ojalá el dólar se dispare y que los peruanos pagásemos 6 soles por cada dólar para que aprendan a votar nuevamente y que ya no elijan a más cholos, ahora nos elijan a nosotros, a los empresarios, a la oligarquía, a los ricos, a los blancos, porque nosotros somos los herederos de estas tierras y no ustedes. Salvajes, un poco más nos comparaban a todos como terroristas y como gente que corría de aquí para allá con taparrabos. Así estamos en este nivel de clasismo institucionalizado y justamente a raíz de este proceso de polarización, porque hay que decirlo, aquí hay una polarización y no es culpa del pueblo o de lo que ellos puedan pretender elegir, como por ejemplo una propuesta radical de izquierda, no, sino que esta extrema derecha se está componiendo y recomponiendo y se está polarizando más. Sectores de derecha que antes eran de derecha, ahora son extrema derecha, se están polarizando más porque hayan las condiciones materiales dentro de nuestro país, con una institucionalidad resquebrajada, con impunidad colosal y con todas las buenas pros del mercado, porque ellos tienen la plata, ellos tienen el poder de poder hacer del Perú su chacra. Entonces el Perú y el pueblo en su conjunto tienen que empoderarse, porque esta gente va a arrasar con todo. Esta gente quiere arrasar con todo. Entonces, no reconocía al presidente, ¿verdad? No reconocía a este sujeto al presidente de la República, electo democráticamente, y que incluso pedía su muerte de manera pública, pero ahora sí, ¿verdad? Reconoce a Dina Boluarte, pero no la reconoce para decirle, oye Dina, por favor, ¿qué estás haciendo en plan y en materia de seguridad ciudadana? Háganme el favor, aquí están que asaltan, que roban, ¿por qué no van a las Malvinas, decomisan todos esos celulares? ¿Qué está haciendo la policía bajo tu gestión? No hay ningún cuestionamiento con este gobierno genocida y asesino, corrupto y mediocre. No hay ningún cuestionamiento por parte de este sujeto, por parte de Porqui, o Porquiría, o Rafael López Aliaga, o Facho, o terruqueador experto, como lo quieran llamar. No hay ningún cuestionamiento porque ahora él sí se siente representado como buen nazi facho por una genocida. Y dicho sea de paso, en su momento pidió más bala para la gente inocente. Los llamó delincuentes, los llamó terroristas, sin ninguna sola prueba. Yo me pregunto, ¿en qué democracia una autoridad puede estigmatizar a gente, a jóvenes, a campesinos, a mujeres, a madres de familia, escolares, estudiantes, públicamente como terroristas y que no haya ninguna consecuencia? ¿En qué democracia es factible que el fascismo se convierta en autoridad? En ninguna, señores. Y este avance del fascismo es por la débil respuesta de los movimientos populares, por ponerle el parche a estos sinvergüenzas y darle la cara, enfrentarlos directamente, enfrentarlos políticamente. Y la mejor manera de enfrentar a estos fachos es empoderando a la población. Empoderando a la población. Hace falta mucho trabajo de base. Para que la gente, cuando se vea engañada por estos sujetos, como en el caso de Porqui, ¿verdad? Saque su bandera del Perú, la ondee, saque ese dirigente que lleva dentro, que habita en cada uno de los 33 millones de peruanos y peruanas, y tome las riendas de su vida y de su destino. Y le diga, ¿sabe qué, señor Porqui? Usted acá no va a hacer lo que usted quiere. ¿Sabe qué, señor Porqui? Usted no va a prácticamente desfalcar la Municipalidad de Lima en proyectos absurdos
que tan solo sirven para que usted se enriquezca más de lo que ya está y para que toda su cúpula robe a más no poder. Y no es posible de que usted le engañe al pueblo de esta forma con compras que deberían significar alguna especie de importancia, aunque ya sabemos todo que es una estafa, que no va a hacer la diferencia la compra de los 4.000 motos. Pero bueno, ya, que ayude a la policía, aunque sea a patrullar un poco más, ¿no? Y bueno, finalmente eso es lo que hace falta, que nos empoderemos todos y que nuestras clases dirigenciales asuman ese papel de dirigentes. Dirigentes no los que salen en primera fila de la marcha, ¿verdad? Con su banderola, yo soy dirigente, tengo mi megáfono. No. Dirigente no es el que tiene la secretaria, que tiene una organización, que se sienta a conversar con las autoridades. Dirigente no es eso, señores. Dirigentes son los que luchan por los derechos de nuestro pueblo. Dirigentes somos todos nosotros que podemos alzar nuestra voz de protesta en contra de estas malas autoridades, en contra de este sistema y de este gobierno asesino, en contra de esta mala justicia que permite que estos sujetos, estos neonazis, estos fachos llamen a la violencia y de manera impunemente sean premiados todavía para que ejerzan un cargo de representación. Entonces es importante decir esto porque no hay gestión en la Municipalidad de Lima para hacer compras para apoyar a la policía, pero sí hay gestión para despilfarrar la plata en celulares, para los troles, en coffee breaks, en consultorías, en estudios jurídicos bananeros que no van a ganar nada porque sabe perfectamente Porky que en tanto con respecto a los peajes y con respecto a la ordenanza municipal, que es una atrocidad, que violenta los derechos humanos, que violenta la libertad de expresión, de cerrar el centro histórico para que nadie salga a protestar, sabe perfectamente él y su séquito de defensores de lo ilegal, defensores de lo arbitrario, saben que no va a prosperar porque están fuera de la ley. Están fuera de la ley. Este sujeto llegó a ser alcalde a punta de mentiras. Y es necesario alertar a la población de lo que está pasando, porque quizás no se pueda hacer mucho ahora, porque quizás el que vaya a seguirle a este sujeto en una posible revocatoria sea Renzo Reyardo, o sea, decir, cambiar mocos por babas, ¿no? Pero sí para que la población sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que elegir a sus representantes la próxima vez que acudan a las urnas, obviamente, ya de manera más empoderados y de manera más claros, porque para eso estamos los dirigentes, pues para eso está la gente que tiene por lo menos un parlante y que puede decir las cosas, para orientar al pueblo en la conquista de sus derechos más elementales y básicos, para orientar al pueblo en la elección de representantes que realmente trabajen para ellos, que realmente solucionen sus necesidades básicas y no que se sigan levantando el país, enriqueciendo a terceros y menos a la gente que más se saca el ancho en este país. Entonces, estos golpistas andaban muy fascinerosos porque los caracteriza, es un sello innato de estos malos políticos que en realidad son empresarios con traje de políticos, porque este sujeto se vendió como el empresario y finalmente hay algunas personas que sostienen, ¿no?, que el país es una empresa. Imagínense el nivel de ignorancia, como si el país no tuviera problemáticas sociales, fuera tan solo un botín. Entonces, ¿por qué los empresarios no deben gobernar, señores? Lo estamos viendo ahora. ¿Por qué los empresarios no deben gobernar? Porque simplemente no le interesa un pepino la ciudadanía ni las necesidades de la ciudadanía. Lo estamos viendo en los hechos. Entonces, la próxima vez que usted quiera ir a elegir a un empresario, recuerde la gestión de este mediocre y de este ignorante de Rafael López Aliaga. Entonces, esto no lo digo yo, No, Zairita dice que los empresarios no deben gobernar. Lo decía Adam Smith, el padre de la economía moderna, el más liberal de los liberales, el que institucionalizó el libre mercado. Entonces, el mismo Adam Smith justamente cuestionaba a la clase de los empresarios que ellos no deberían gobernarnos porque no piensan en la ciudadanía y en sus necesidades, sino que simplemente acumulan beneficios para sí mismos. Acumulan el trabajo de trabajadores
para sí mismos. Entonces, ellos que no creen en el intercambio cooperativo, ni mucho menos en los beneficios mutuos, van a hacer algo en pro de la ciudadanía que tiene necesidades específicas y que muchas veces no corresponde a la lógica de la oferta y la demanda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo tenemos que repetir con manzanitas para que entendamos que el país no es una empresa? Nuestro país es una gran nación y que tiene que existir una economía y una perspectiva soberana de cómo se administran los recursos y cómo se le genera economía a los bolsillos de la gente. Entonces ya sabemos que en caso de que Porky en un eventual proceso de revocatoria lo votemos a patadas, bueno, subirá Renzo Reyardo, otro fujimorista, un topo tránsfuga que pasó del color naranja, se puso el amarillo con Solidaridad Nacional, ahora se pone el color celeste con este sujeto tan terrible que tenemos como alcalde de Lima y que finalmente es hijo de Andrés Reyardo, que es otro fujimorista, otro operador de la dictadura de Fujimori. Entonces hemos visto también que esta familia de los Reyardo es una mafia y una casta al estilo los Fujimori, ¿no? Otra familia que hace de la política su negocio, otra familia que hace de la política una especie de casta que se hereda porque simplemente los operadores de la dictadura de ayer hoy son los presentes y se creen con el derecho, ¿no?, de herencia de recibir los destinos de esta patria y de sobredecidir sobre el destino de todos nosotros, ¿no? Entonces vamos a poner los puntos sobre las IES y creo que eso ha quedado clarísimo, ¿no? Entonces, ¿dónde están las motos de Porky? No lo sabemos, por lo pronto no existen, no están. Y si por ahí se esmeran un poquito los funcionarios mediocres, estos herederos de Castañeda Locio que están ahí trabajando con los impuestos de todos los limeños, si por ahí se les diera las ganas de trabajar, hicieran una compra y terminaran comprando de repente con un contrato previa coima, por supuesto, porque ya sabemos que a esta gente le gusta inflar los precios y como estamos en dictadura, bueno, que cada quien saque su tajada, ¿no? Que cada quien haga lo que tenga que hacer, no importa, no hay ley en este momento, no hay Estado de Derecho y mucho menos hay justicia, así que ahorita todos estos fascinerosos están que se soban las manos porque Porky endeudó nuestra comuna por millones de dólares y ya sabemos a dónde se está yendo esta plata, obviamente a los bolsillos de todos estos rateros, porque si no fuera así, veríamos obras de impacto, no esas motitos que es una compra, por favor, hágame el favor, yo creo que me voy acá a esta empresa, a la Volvo, no sé, al toque nada más, hacemos un contrato, me traes tantas maquinarias, tantas motos y listo. O sea, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es lo importante o lo de descubrir? Hágame el favor, ¿dónde están las obras de impacto? ¿Dónde están las carreteras, los bypass? ¿Dónde están las obras de impacto? ¿Dónde están crear centros, no sé, infantiles para que los chicos, los más pequeñitos, tengan un lugar donde estar cuando los padres trabajan? ¿Dónde están los grandes centros empresariales construidos con dinero público para que los ambulantes pasen a blanco y comiencen a generar ingresos y comiencen a generar, porque ellos hacen patria y comiencen a mejorar sus condiciones de trabajo y de vida? ¿Dónde están las obras de una infraestructura mínima como por ejemplo llevarles o gestionar agua potable para tantos limeños aquí en Lima Metropolitana que no tienen ni siquiera qué beber, que se están muriendo de hambre y de sed? Entonces, ¿dónde? Ni una sola obra, ni siquiera esta compra, se podría decir, de pantalla, nada. Entonces, si la plata se presta y hay plata para hacer compras de celulares, de planes, de buffets, en fin, de estupidez y media, ¿dónde se fue la plata entonces? ¿Por qué no hay ni una obra de impacto? Se lo están robando, señores, y se lo están robando en carretillas. Se lo están robando en carretillas. Claro, ahorita me van a decir, Zairita, pero todavía no ha habido ni un destape. ¿Qué destape va a haber, señores? Estamos en dictadura. Y recuerden que esta gente, en su mayoría, tienen complicidad. Por algo este sujeto no es socio, pues, de la señora acá. Por algo este sujeto es socio de las mafias en el Parlamento de la República. Él también tiene impunidad en este momento y seguramente le conoceremos todas sus cochinadas, ¿no? Más adelante, cuando termine el mandato, si es que se lo permitimos también. Porque hay que activar el poder constituyente del pueblo, hay que activar
este mecanismo que tiene la ciudadanía, que por ejemplo es la revocatoria, pero alertando a la población de que vamos a cambiar también mocos por babas, porque entraría el fujimorista Renzo Reyá. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al segundo punto, porque como estamos en dictadura, estamos viviendo graves acontecimientos que están generando una ola de impunidad que nos hace reaccionar a todos y a preguntarnos en qué momento se jodió el Perú, en qué momento hemos normalizado que genocidas y asesinos estén prácticamente logrando impunidad de manera tan asquerosa. Porque si en algún momento lo hicieron con Pedro Wilca, que todo el mundo sabe que a Pedro Wilca lo asesinó el Grupo Colina, lo asesinó el ejército, lo asesinó la dictadura de Fujimori y Montesinos, bueno, ahí andan exculpándolo, esta justicia de dictadura, a este genocida, a este delincuente. Y no tan solo acaba ahí, sino que también acaban de volverlo a absolver. ¡Oh, casualidad! ¡Oh, casualidad! Lo absuelven ahora del caso de Leonor La Rosa. Y oh, casualidad, lo absuelven un día después de la muerte del cantante Pedro Suárez Vértiz. Y oh, casualidad, la única beneficiada con esta lavada de cara de este genocida y del gobierno asqueroso de su padre es Keiko Fujimori. Estamos volviendo a ver las cortinas de humo, cómo salen, cómo absuelven a delincuentes, criminales, genocidas, aprovechando acontecimientos que va a remecer a la ciudadanía, como por ejemplo la muerte de un artista. Están actuando tal y como lo hacían en los años 90, de la manera más asquerosa que ya conocemos todos los peruanos y las peruanas. Entonces, se presta para eso un mal poder judicial, un poder judicial que está demostrando ser el poder judicial de la dictadura, capturado por agentes de esta dictadura y que finalmente han absuelto al ex asesor y al ex jefe del SIN, al más fascineroso de todos, al más delincuente de todos quizás. Yo creo que este sujeto representa para las nuevas generaciones lo que no debe volver a suceder en el país. Las nuevas generaciones queremos paz, queremos ética, queremos principios, queremos democracia, no queremos dictadorzuelos, asesinos, genocidas que extorsionan, torturan, desaparecen, trafican y corrompen toda una nación con tal de lograrse consagrar como los prácticamente dueños y señores, ¿no? Los dueños y señores del poder del Perú. Entonces, este asesino, como Montesinos, en el caso de Leonor La Rosa, fue acusado por ordenar que secuestren, torturen y violen a Leonor La Rosa tras haber descubierto, según ellos, que ella era la que estaba filtrando, porque recordemos que ella trabajaba para de agente encubierto, ¿no? De agente encubierto. Y bueno, finalmente estaba filtrando información para la prensa, ¿no? Específicamente los planes Bermúdez, Narval y El Pino. A ver si lo podemos ir pasando, por favor. Porque estos planes, si recordamos un poquito de qué trataban. Bueno, trataban de silenciar a la prensa. Así es, el fujimorismo, porque no me van a decir, no, Zairita, el fujimorismo de antaño no es el mismo de ahora. Hágame el favor, Pierre Figari y toda esa gente que rodea a Keiko Fujimori, toda esa gente reciclada, Luz Salgado, Marta Moyano, Marta Chávez, hágame el favor, ¿alguien me quiere vender el cuento de que esta gente no tiene nada que ver con el fujimorismo actual? Son lo mismo. Y vamos a hacer un pequeño recuento para saber qué es lo que significa y significó y significará siempre el fujimorismo. Significará siempre impunidad, significará siempre violación de derechos humanos, significará siempre silenciar a la prensa, ir en contra de la libertad de expresión, comprar todo lo que puedan y corromper todo lo que necesiten. Primero querían atentar, recordemos, contra la vida y la libertad de César Hildebrand. Luego querían atentar contra el canal Global TV. Y por último, contra el abogado Heriberto Benítez, que estaba viendo justamente el caso de la Cantuta, ¿no? Entonces, había todo un plan que esta persona, ¿no? Leonor La Rosa, la víctima del Grupo Colina, la víctima de este sujeto que vemos en pantalla, de este ser oscuro, de este sátrapa, de este genocida, finalmente hoy estamos viendo cómo la justicia lo vuelve a hacer y
y absuelve a este monstruo. Entonces, a pesar de que el fuero militar, recordemos, sentenció al coronel Carlos Sánchez Noriega, también sentenció al comandante José Salinas Susunaga, a los mayores Percy Salcedo Sandoval, si podemos ir compartiendo la foto de los militares sentenciados, a Ricardo Anderson Konatsu, por los delitos de abuso de autoridad y lesiones graves por 8 años de prisión efectiva. Recordemos que esto lo sentenciaron a estas personas en 1997 y también ordenaron el pago de 5.000 soles de reparación civil para cada uno en beneficio de Leonor La Rosa. Pero ahora resulta que después de prácticamente tantos años, prácticamente unos 20 años, pues no, estamos viendo cómo absuelven a los cabecillas de todo lo que montaron en los años 90, ¿no? Entonces Vladimiro Montesinos fue absuelto y salvado. Como ya lo podemos ir sacando, como si los peruanos fuéramos estúpidos, como si los peruanos fuéramos opas, como si no supiésemos que tanto Hermosa Ríos como el sujeto que vemos en pantalla fueron los mandamás, fueron los que controlaban que la dictadura se siga manteniendo, que la dictadura de Fujimori se siga manteniendo y procurándoles impunidad con la reelección. Entonces, háganme el favor, el Poder Judicial lo que está haciendo es un insulto, no tan solo a las víctimas, no tan solo a Leonor La Rosa, que hoy vive exiliada por parte de la ONU, porque ha sido un caso tremendo a nivel mundial, pero qué vergüenza internacional que tenemos que pasar nosotros como peruanos, viendo cómo la justicia de nuestro país hace esta clase de atropellos, esta clase de abusos, esta clase de asquerosidades, por lo menos decirlo. Entonces, las conclusiones también, porque resulta que la Defensoría del Pueblo, que más es la Defensoría de la dictadura, anda excusando, ¿no? Anda excusando esta sentencia arbitraria, esta sentencia injusta, esta sentencia de vergüenza, y anda diciéndole, bueno, el Estado peruano no puede dejar de cumplir con la reparación civil, ¿no? En el caso de Leonor La Rosa, que se ocupen de su tratamiento. Por favor, vayamos compartiendo la foto de las conclusiones de la Defensoría del Pueblo. Así, ya, podemos por favor acercarlo. Ahí, por favor, acercarlo, ¿no? Entonces, recomendaciones propuestas, ¿no? Ya. Ok, recomendaciones propuestas, ¿no? Entonces dice, vamos a ver la rehabilitación en un centro hospitalario. Esta opción es el principio de reconocimiento de la responsabilidad que le corresponde al Estado peruano, la que asumirá en su totalidad cuando se determine clínicamente la magnitud del daño causado. Recordemos que a Leonor La Rosa la dejaron parapléjica, ¿no? Producto de los golpes y de la tortura que le hicieron. No tan solo la torturaron y la dejaron prácticamente incapacitada de por vida, sino que también la ultrajaron, la violaron estos desgraciados. Y bueno, finalmente el Servicio de Inteligencia del Ejército la torturó como quiso. Y estas recomendaciones, que dicho sea de paso, llaman a darle y a generarle una responsabilidad de Estado, pero finalmente una Defensoría del Pueblo empoderada, debió haber exhortado a que los altos mandos, desde la cabeza que era Alberto Fujimori, hasta los últimos mayores que fueron sentenciados por este delito, por el secuestro y la tortura y la violación contra Leonor La Rosa, fueran sancionados ejemplarmente, mínimamente con cadena perpetua, para darle un mensaje a la nación de que estas cosas nunca más se pueden volver a repetir, nunca más. Pero bueno, finalmente vimos una defensoría maniatada, una defensoría que era también parte de esos años negros de nuestra historia, y que bueno, finalmente a media caña le dice, bueno, tienes que cumplir con la reparación civil, ¿no? Pero pese a todo esto, pese incluso a esta recomendación tibia por parte de la Defensoría, pese a que Leonor La Rosa en este momento se encuentra bajo el cuidado de la ONU, pese a todo eso, ha salvado a este asesino, a este criminal de la justicia, ¿no? Y bueno, ha sido también absuelto en el caso, recordemos, de Pedro Wilca. Y también estamos viendo de cómo hay otros casos también por los que él está acusado y sentenciado, ¿no? Prácticamente viene siendo mutis. Esta es una tremenda noticia, señores. Yo quisiera saber cuántos medios han replicado esto, cuántos medios han hecho un recordaris
de los delitos de este delincuente, como por ejemplo sacar armas y venderle armas de manera ilegal a las FARC, desfalcar el Estado, las masacres de Barrios Altos, la Cantuta, ¿no? Y bueno, todos estos crímenes que finalmente han encontrado una sentencias que a propósito realmente son una vergüenza a nivel internacional, son una vergüenza. Las penas por este tipo de delitos son una vergüenza. Hágame el favor, 25 años por haber asesinado, por haber ordenado a matar a prácticamente 8 jóvenes, a profesores, a un niño. A Leonor La Rosa la torturaron, la violaron, a Mariela Barreto la descuartizaron viva. Díganme por favor que este sujeto debería refundirse por lo menos en penas acumuladas como 500 años. Mínimo, para que lo siga pagando todavía en el infierno. Mínimo. Pero somos una vergüenza en materia de justamente de castigo o de la materia del proceso penal y de las penas tan languidecidas y tan escuetas por crímenes de lesa humanidad, por crímenes tan aberrantes como los que hemos vivido en la época de la dictadura. Y bueno, que el secuestro, la desaparición, el asesinato y la corrupción fue el sello de su dictadura. Fue el sello de la dictadura y de esa era política siniestra que nos dejó Alberto Fujimori, y hoy que pretende la hija, con el séquito de genocidas, delincuentes, rateros, criminales que la rodean, pretenden regresar al poder para volverlo a hacer, para desaparecer gente, para torturar y violar mujeres, para robarse en peso el país y para torturar y silenciar a los incómodos, a los que no se alinean a la dictadura que pretenden ellos instalar a punta de sangre y bala. Porque no me van a decir que Keiko Fujimori no tiene nada que ver en esta dictadura. Háganme el favor, no pequemos de ciegos, no pequemos de que no queremos ver. Keiko Fujimori sostiene a Dina Boluarte. Si a Keiko Fujimori se le da la reverenda gana de decirle a sus congresistas, mañana mismo me la vacan a Dina Boluarte, la vacan a Dina Boluarte, señores. Keiko Fujimori es la presidenta detrás de bambalinas. Depende de ella todas las cosas que están pasando. Pero como una buena mafiosa, de aquellas de que mandan a matar y se lavan las manos porque finalmente ellas no aparecen inmersas en el delito, no se quieren ensuciar las manos estos delincuentes. La tontonaza del año y la más fantocha de todas va a ser la traidora Dina Boluarte, la que va a tener que encarar la justicia y responder por las masacres que no ordenó ella, que ordenó el fujimorismo. Con su patrona Keiko Fujimori, que mandaron a darle un golpe de Estado al Pedro Castillo y que después mandaron a las fuerzas represoras del Estado a matar gente inocente. Fueron ellos. Y la títere va a tener que ahora responder ante la justicia y todos aquellos que apretaron los gatillos, ¿no? Entonces, todas se la saben, al mismo estilo de la fiscal trucha alias Lavane, Patricia Benavides, que coordinaba las sentencias que iban a salir a favor de su hermanita para que nadie se dé cuenta, haciendo cortinazas de humo. Bueno, de esa misma calaña de criminales, también estas gentes, al parecer, están replicando el mismo modus operandi. Oh, casualidad, lo absuelven a Montesinos cuando muere Pedro Suárez Vértiz. Ya estamos bastante curtiditos de esa maña política asquerosa que trata de encubrir delitos, que trata de encubrir y absolver delincuentes y genocidas. Entonces, repito nuevamente, ¿para quién? Y esta es la pregunta que debemos respondernos todos. ¿Para quién es importante absolver a este genocida? ¿Para quién es importante lavarle la cara a la dictadura más asquerosa que tuvo esta patria con Alberto Fujimori a la cabeza? ¿Para quién? ¿Para quién es importante cambiar la narrativa de nuestra historia? ¿Para quién? ¿Para quién es importante hacer ver a los asesinos como blancas palomitas? ¿Para quién? Para el fujimorismo, señores. Porque ellos están decididos a venir con todo cuando se dé un nuevo escenario electoral. Y para que la gente los acepte, a estos genocidas y criminales, necesitan blanquear
sus crímenes, necesitan cambiarle la historia al Perú, necesitan hacerlos ver como blancas palomitas a estos secuestradores, extorsionadores, corruptos y asesinos que nunca más queremos que regresen al poder, porque ya sabemos lo que eso significa para nuestra patria. Entonces, vámonos con el tercer tema, porque cuidado que ahí sale Montesinos, cuidado que ahí lo quieren blanquear a este genocida. Vamos a pasar al siguiente tema, porque los casos de Toledo, recordemos que Toledo se vendió pues como el Cholo Serrano, ¿verdad? El Cholo Serrano que iba a cambiar la historia del Perú. Y recordemos que también él asume en un momento en donde prácticamente todos los peruanos y todos los sectores de la política, por lo menos no cómplices con la dictadura y de todos estos genocidas, apuntaron al centro y es que de esa manera se hace Alejandro Toledo presidente. Hay algunos ignorantes e imbéciles que andan diciendo que Alejandro Toledo es izquierdista, representa a la izquierda. Háganse un favor y googleen siquiera ignorantes, googleen la ideología política del partido que llevó a Alejandro Toledo, que era Perú Posible. Es de centro, así lo dice el mismo portal de este partido extinto ya, Perú Posible, ¿no? Entonces, obviamente en un momento en donde las cosas comenzaban a cambiar, un nuevo respiro, una nueva etapa para nuestro país, se dibujaba con un gobierno de transición, recordemos Paniagua, y obviamente las derechas y las izquierdas optaron por elegir y por acomodarse al centro, porque las cosas ya estaban bien, porque habían logrado un objetivo importante que era sacar a los genocidas del poder, y que lo más propicio o lo más lógico para estas personas que andan de muy comodines era mandar una propuesta de centro, ¿no? Y mandar obviamente a un candidato, a alguien que se la fajó también para sacar a Fujimori, que estuvo presente en las revueltas y en las marchas de los Cuatro Suyos, que en ese momento fue Alejandro Toledo. Pero no fue realmente un líder que se haya logrado en las bases populares. Recordemos que Alejandro Toledo, desde sus inicios, fue becado, se fue a Estados Unidos, estuvo enseñando allá varios años. Finalmente se convirtió en un, se podría decir, en un nuevo rico, ¿no? En un nuevo rico, en un nuevo intelectual, en un nuevo personaje, por así decirlo, que había aprendido muy bien de los United States y de toda la escuela liberal por esos lugares, ¿no? Entonces, cuando él regresa al Perú, él lo hace con el afán de iniciar una carrera política y bueno, se montó al tren. Así que cuidadito con querer hacer presidente a Antauro Humala, a López Chau, a todos esos montados, ¿verdad? Que no les ha costado absolutamente, pero ni el sudor, no les ha costado absolutamente nada y que se andan montando en la lucha social. Cuidado, no nos están metiendo otro Alejandro Toledo, la historia se repite, cuidado si no aprendemos de nuestros errores. Entonces, este sujeto, Alejandro Toledo, ustedes saben, viene siendo investigado y bueno, lo real es que es un corrupto, ¿no? Lo real es que es un corrupto que un nuevo rico que se sintió, se mareó con tanto poder y al mismo estilo de los... de lo que aprendió en los United y en la bolsa de valores y en los New York y todo eso, bueno, coge todo lo que puedas, papito, porque eso es el libre mercado, ¿verdad? Eso es el libre mercado, coger todo lo que puedas, corromper todo lo que puedas, enriquecerte todo lo que puedas, porque tan solo tienes 5 años y de ahí ya tienes que darle la posta a alguien más. Entonces, Alejandro Toledo representa quizás otra estafa electoral, pero que finalmente fue parte de un acuerdo colectivo político de aquel entonces para que asumiera él, ¿no? Y no asumiera quizás otra propuesta nacida de la lucha y de la base social. Entonces, este jueves 4 de enero se reanudó el juicio oral contra este señor, contra Alejandro Toledo, porque recordemos que estuvo prácticamente en la clandestinidad, en la paraguas de los Estados Unidos. ¡Ah, caramba!, ¿no? Resulta pues que estos países no colaboran con la justicia en el Perú, pero sí albergan delincuentes y todavía los blindan, ¿no? No por algo hay tantos
cubanos y opositores del chavismo, ahí metidos en Florida, en Miami, ahí se han enriquecido, han sacado toda su plata y Estados Unidos de Norteamérica pues los apaña y les da la seguridad que más parece impunidad, ¿no? Entonces lo mismo hicieron con Alejandro Toledo hasta un punto en que ya no pudieron sostener, bueno, 10 años no es poco, 10 años no es poco, y bueno, finalmente ya está acá en Perú y está procesado por lavado de activos por los sobornos recibidos cuando era presidente, por el caso de Odebrecht, por el caso de la Interoceánica y bueno, por otros casos más. Entonces, vamos a ver una cronología de Coteva, que ya tiene pues ya, repito, más de 10 años y bueno, nos va a ayudar a entender un poco el proceso. A ver si lo podemos por favor poner. Bueno, ahí estamos viendo la cronología del proceso. El 20 de mayo, la Fiscalía de la Nación abrió investigación de oficio contra Alejandro Toledo. Este es del 2013, ya recordemos. En julio, la Fiscalía autoriza el levantamiento secreto bancario del líder de Perú Posible. Luego de ahí, en julio, también el estudio JBR, abogados presenta estrategia legal al Chalcamo, ¿no? Al Chacano, ok. 15 de julio, dice Toledo, rinde declaraciones a las 48 Fiscalía Penal de Lima sobre el caso de Coteva. El 22 de julio, el Ministerio Público rechazó el pedido del expresidente para archivar su investigación, porque como buen corrupto, siempre pide el archivamiento antes de la investigación, ¿no? El 7 de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera envía a la Fiscalía su informe que prueba nexos financieros entre el expresidente y Coteva. Y bueno, la semana pasada, JBR Abogados interpuso un habeas corpus anunciando una persecución contra Toledo y ahí embaló hacia los United States y fugó al mismo estilo de la Chirinos, pero bueno, resulta que ahí estuvo buen tiempo y vemos ahí también a la suegra, ¿no? Supuestamente la fiscalía lo que sostiene es que la suegra habría servido de testaferro, ¿no? De toda la plata malavida por parte de los sobornos de Alejandro Toledo. Entonces, ¿quiénes están involucrados en este caso? Toledo, su esposa Elian Carr y la suegra, que dicho sea de paso es de Israel, ¿no? Que aprovecho para condenar desde el fondo de mis vísceras al Estado genocida y terrorista de Israel por la masacre que viene desatando en la impunidad completa contra los niños de Gaza. Pero bueno, entonces estamos viendo que Toledo y la suegra han dicho de que todo el dinero de la empresa Coteva es de la pensión que le da Israel a esta señora por ser víctima del holocausto o bueno, en alguna especie de consanguinidad. Pero lo que dice la Unidad de Investigación Financiera, los que ha levantado los secretos, lo que ha hecho los suma, resta, esto no está cuadrando aquí hay desbalance patrimonial evidente, es que ha dicho de que no cuadra, pues señora, ni aquí ni en 1 millón de años usted va a poder tener tanto dinero, como para justificarlo con sus ingresos de una pensión por el Estado de Israel, ¿no? Entonces, la Interoceánica del Sur, recordemos que la Fiscalía por este caso ha pedido 35 años de prisión efectiva contra Alejandro Toledo por este caso y respecto a los delitos de colusión agravada y lavados de activos. Y bueno, el juez Richard Carguancho citó para el día sábado 25 de marzo, ¿no? Para este sábado 25 de marzo a Alejandro Toledo y podemos ver también la foto de Carguancho, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo va teniendo este desenlace y ya para finalizar quiero compartir con ustedes parte del estrato de un documento que ha hecho el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Lineras, con respecto a este comportamiento de nuestra sociedad al momento de elegir en buenos tiempos, en tiempos de paz, por así decirlo, propuestas de centro, pero cuando las cosas andan mal y se polariza la relación producto de un nuevo establecimiento, de un nuevo orden social y económico, no tan solo en Perú, sino a nivel regional y mundial, las cosas están obviamente mal. Se polariza tanto el surgimiento de las extremas derechas y el avisoramiento de las extremas izquierdas, que en su momento son invisibilizadas y menospreciadas. Entonces, voy a proceder a decirles y a contarles un poco de este documento. Por ejemplo, dice Álvaro Linera que algo propio del tiempo liminal, del interregno, que es el tiempo en donde una sociedad está encontrando un modelo estable
para poder convivir y pertenecer, interactuar con él, es la divergencia de las élites políticas. Cuando las cosas van bien, como hasta los años 2000, por ejemplo, las élites convergen en torno a un único modelo de acumulación y de legitimación, y todos se vuelven centristas. Lo que pasó con Toledo fue eso. Lo que pasó con Toledo fue de que en un momento todas las élites políticas se volvieron centristas porque habían conquistado el derrocamiento de la dictadura de Alberto Fujimori. Y dice, las izquierdas mismas se atemperan y se neoliberalizan. Y ahí recordemos también políticos, expolíticos como Popio Olivera, y bueno, en fin, hay varios políticos que terminan atemperándose al centro y terminan reproduciendo el sistema neoliberal que dicen combatir. Entonces, aunque siempre también asegura de que va a haber una izquierda radical, pero siempre va a estar marginada, va a ser marginal, sin audiencia, nadie le va a parar balón, ¿no? Las derechas también se pelean entre ellas, pero meramente por recambios y retoques circunstanciales. Es por eso que usted le puede preguntar a Soto, a Keiko, a Rafael López Aliaga, seguramente también a Álvaro al del Solar, a Martín Vizcarra y a todos esos derechistas. Les pregunta a ustedes, ¿vamos a cambiar la Constitución? ¿Vamos por una asamblea constituyente? Ah, no, señor, no. No, nada que ver con la nueva Constitución. Vamos a ir por reformas. Vamos a ir por pequeños parches, la concertación, ¿verdad? Sin embargo, recordemos de que estos retoques circunstanciales, ¿verdad? Tan solo se dan por estas derechas. Nada de sustantivo y nada que realmente resulte en un cambio en favor de las mayorías. Entonces, cuando todo esto entra en su declive histórico, ¿verdad? E inevitable, como que estamos viendo el fin del neoliberalismo a nivel regional y a nivel mundial, comienzan las divergencias y las peleas, y las derechas se escinden de extremas derechas. Es por eso que ahora estamos viendo cómo Solidaridad Nacional ahora es Renovación Medieval, la extrema derecha. Como Acción Popular, que se vendía como un partido de centro, ahora vemos a Mari Carmen Alba y a todos estos se podría decir seres, digamos, diametralmente opuestos a lo que conocíamos, como por ejemplo Johnny Lescano. No, extrema derecha, se están escindiendo hacia la extrema derecha, y la extrema derecha comienza a comerse a la derecha moderada. Miren lo que dice: y las izquierdas más radicalizadas emergen de su marginalidad e insignificancia política y comienzan a adquirir resonancia, y audiencia crece, ¿no? Entonces, en el interregno, la divergencia de proyectos políticos es la norma, porque hay búsquedas disidentes unas de otras por resolver la crisis del viejo orden, en medio de una sociedad descontenta que ya no confía, que ya no cree en los antiguos dioses, en las antiguas recetas, en las antiguas propuestas que garantizaron la tolerancia moral hacia los gobernantes. Y entonces los extremos comienzan a potenciarse. A lo que voy es que son nuevos tiempos y la sociedad en este momento está polarizada. Y seguramente para los que andan pensando de que va a venir el centro a poner paños fríos en esta convulsión y en este atolladero que nos han sumergido la época negra permanente del neoliberalismo, la va a resolver un Vizcarra, la va a resolver un Solar, un Cham, o cualquiera de estos centristas, déjenme decirles y comenzarles a avisar que están equivocados. La próxima elección va a ser de extremos, y así que hay que comenzar a prepararnos en función a eso. Muy bien, dicho esto, ya hemos llegado a la parte final del programa. Agradecerles nuevamente por su audiencia, no sin antes pedirles que compartamos este video, que nos suscribamos al canal y que también nos unamos para seguir generando conciencia a un mayor público. Dicho eso, me despido, muchas gracias, nos volvemos a ver el día jueves. Muchas gracias. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú.